Bueno, vamos a ver cómo solucionar el tema de las máscaras, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un objeto como símbolo que queremos que haga la máscara. Si yo hago una máscara normal, que es tener dos capas, una capa con el fondo y otra capa con un objeto sencillo, con una forma, la dibujo, hago la forma. Yo normalmente las máscaras les pongo colores fluorescentes. Hago la máscara, ¿de acuerdo? El dibujo y aplico sobre la capa la función de máscara. Y me recorta lo que está por debajo, como vemos, hace un anidamiento. Entonces, bueno, esa es una función, la función básica, pero que solo funciona con forma. Si yo cojo el personaje que quiero convertirlo en máscara, lo activo, vemos, desactivo la capa que he creado por debajo, le doy línea de tiempo porque tiene una animación interna el símbolo y vemos que no me hace completamente la máscara, sino que me hace unas partes que no sé cuál ha decidido cuáles son mejores para hacer la máscara, pero la máscara no funciona con símbolos. Quitar todas las partes y hacer la máscara rompiendo el símbolo no es útil. Entonces vamos a quitar la máscara y lo que vamos a hacer es unas funciones que tiene de modo de fusión que tiene Adobe Animate. Lo que sí que tenemos que tener activado es el uso de capas avanzadas. ¿De acuerdo? Esto es imprescindible para poder tener estas funciones. Esto está desde el 2019. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las dos capas que queremos hacer las máscaras, que es lo que vamos a jugar con los modos de fusión que aparecen en el panel de propiedades. Entonces, convertimos las dos capas a un símbolo y le pongo un nombre a este símbolo y mantengo que sea un tipo gráfico. Es necesario que sea gráfico porque es el que permite ver la animación de forma externa. De acuerdo, entonces ahí ya lo tengo funcional y voy a utilizar la técnica que tiene Animate de tener dos ventanas del mismo proyecto, porque esto me permite que yo me meta dentro de un símbolo y pueda ver en otro el monitor final. Entonces vamos a ajustar ahora el encuadre, ¿de acuerdo? Para tenerlo ajustado, cuadro 1 y en cuadro otro. Entonces tenemos en uno, vamos a tener lo que es la escena definitiva, que es con la capa del símbolo, y luego la escena donde entro dentro del símbolo que tengo la máscara, y así puedo de forma más fácil ver el efecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es voy a hacerlo primero con la parte de borrar, ¿de acuerdo? Que es Erase, para borrar el efecto. Como veis, he aplicado el modo fusión, pero para que pueda verse en el escenario tenemos que activar la función de capa en los modos de fusión, ¿de acuerdo? El layer. Y ahí ya vemos que funciona y si tiene una animación se ve perfectamente. Es lo que se pide como máscara inversa, ¿de acuerdo? Y es como funciona. Pero nosotros vamos a usar ahora el del alfa. Pero vemos que lo hemos activado, pero no se ve. No se ve ese modo alfa. Entonces vemos que no funciona. Para que funcione hay que activar el filtro de ajuste de color. Ahora sí que lo vemos. Lo que pasa es que nos hace un recorte raro. Solo recorta la medida de píxeles que tiene el símbolo. Lo ideal sería es que nuestra capa, donde tenemos el modo alfa, pudiera cogerlo. Entonces, el sistema para poderlo funcionar es crear un marco, ¿de acuerdo? Un marco que englobe a todo lo que queremos enmascarar. Como vemos, se va extendiendo esa máscara poco a poco. Y con eso ya nos hace directamente la máscara de recorte, de forma adecuada y funcional. Si yo desactivo el alfa y vemos que es un marco normal que he hecho sin relleno y ahí nos funciona directamente. Voy a ajustarlo, lo puedo combinar para que luego sea mucho más fácil seleccionar y que no nos dé problemas. ¿De acuerdo? Desde combinar objetos, lo uno y ya lo tengo directamente. ¿De acuerdo? Entonces está totalmente funcional. Entonces yo vuelvo ahora al interior del símbolo y vuelvo a activar el alfa. Y ya tenemos ahí el recorte directamente. Si desactivo el ajuste de color, no lo coge. Es el sistema que permite y que funcione. Vale. Pero además, tener esta función anidado dentro de un símbolo tiene algunas ventajas. Y como hemos visto que podemos utilizar la técnica de filtros de objetos, ¿de acuerdo? Vamos a ver opciones. Bueno, aquí
muestro un ejemplo de que podría usar como el símbolo así como que es un fantasma que va caminando. Se utiliza el mismo fondo que tenía puesto anteriormente, ¿no? Y vemos ahí ese efecto fantasma, ¿no? Que es de Terminator 2. Si entro yo en la parte del símbolo, ¿de acuerdo? Y le activo el desenfoque de movimiento, el desenfoque normal, el blur, vamos a aplicarle el alfa, lo que vemos es que también afecta, ¿de acuerdo? Afecta directamente a la máscara que se ha generado, ¿de acuerdo? Puedo tener cambios en el blur y vemos que lo aumentamos y afectaría. Por lo tanto, es una ventaja también que nosotros podemos hacer este ajuste a la máscara, que muchas veces es necesario que tengamos como un desenfoque. Y esto nos puede ayudar a tener. También podemos utilizar el Drop Shadow, que es el que se utiliza para hacer el grosor de externo, aumentando la fuerza que tiene el Drop Shadow, ¿de acuerdo? Podemos conseguir extender la máscara, ¿de acuerdo? Es decir, a darle un poquitín efecto de halo. Podemos combinar distintos filtros, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a quedarnos con el filtro de alfa y le vamos a dejar el que nosotros necesitamos, que es el de ajuste de color, que simplemente para que nos haga esta función de capa. Y así conseguimos tener la máscara clásica que se demanda. Recordamos, máscara alfa y máscara erase para borrar en una dirección o en otra. De esta forma es mucho más dinámico. Siempre hay que meterlos dentro de un símbolo para poderle dar el modo fusión de capa. ¿De acuerdo? Pues con esto tenemos un truco que salva muchas situaciones. Adiós.